We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Se llama Soccer, el podcast de fútbol estadounidense, y por varias semanas va a ser más que nunca un podcast de fútbol estadounidense y no tanto de MLS, porque la liga ha llegado a un punto de la temporada en el que va a sufrir un semiparón por culpa de la disputa de los torneos de selecciones veraniegos, y es por eso que la MLS va a quedar un poco más aparcada en los contenidos de los próximos capítulos. Aún así, esta semana hemos tenido jornada reducida de la Major, se han jugado varios partidos de los que va a tocar hablar en la primera parte del programa, a la que también se sumará la voz de Carlos Alvarado, periodista que cubre del terreno la actualidad de Dallas. Y una vez superado esta parte de la MLS, tocará meterse de lleno en lo que es la Copa Oro y los torneos similares de selecciones que se juegan fuera de las fronteras norteamericanas, porque son muchos los jugadores de la MLS los que van a disputarlos. Analizaremos convocatorias, amistosos previos y daremos algunos apuntes en esta sección, en la que también hay que hablar del final de la aventura de Estados Unidos en el Mundial Sub-20. El equipo de Tor Ramos cayó eliminado el otro día en cuartos de final contra Ecuador. También tenemos US Open Cup, ronda del campeonato canadiense, mucho mercado de fichajes y, por supuesto, las preguntas que han llegado al consultorio de esta semana, que a mí personalmente me parecen muy interesantes para tratarlas. Les habla Jaime Ojeda y acompañándome, como siempre, estará Agustín Galán. Empezamos. Ya estamos por aquí. Hola, Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jaime, ¿cómo va todo? Se me queda muy frío el fin de semana después de que haya tan pocos partidos, ¿no? Estuvo muy poco cargado en ese sentido. Pero muy poco cargado, pero muy repartido, porque teníamos partidos diarios desde el miércoles hasta el sábado. El sábado hubo ya un poquito más de carga, pero es algo muy parecido a lo que hace la Liga cuando te junta, la Liga Española, cuando te junta estas semanas con fútbol prácticamente todos los días, que no sabes cuándo termina la jornada realmente. De todas formas, si hay que sacrificar partidos los fines de semana a cambio de ver duelos como el Philadelphia New York Red Bulls, yo lo firmo ya. Era uno de los grandes partidos de esta jornada y no decepcionó en absoluto, sobre todo porque, bueno, empezó bien Filadelfia, pero sin mucha pólvora. Los Red Bulls aprovecharon sus llegadas y se pusieron 2-0 arriba, pero es que en la segunda parte Jim Curtin mete a Ilsinho e inmediatamente cambia el partido. Pasa a ser un puñal por banda derecha atacando la zona de Connor Lade, y con una asistencia y 2 goles en cuestión de 15 minutos, él solo remonta el partido al 3-2 final. Fue una maravilla, fueron 12 minutos de absoluta locura por parte de Ilson y consiguió levantar prácticamente él solo, apoyándose puntualmente en Monteiro. Un partido que se le había puesto muy cuesta arriba a Filadelfia, que venía como gran favorito y sale aún más reforzado como gran líder de la conferencia este y el único capaz de seguirle el paso un poquito a la distancia a Los Ángeles. Y qué bonito estuvo el ambiente en el Talent Energy, ¿eh? Se ve pocas veces al estadio de Filadelfia con un aspecto así a lo largo de la temporada. Y yo creo que nunca se habían visto en esta situación de llegar al Ecuador de la temporada, a este parón por la Copa Oro, como líder en solitario y siendo el equipo más sólido con mucha diferencia en el este. Jugando en casa es un auténtico fortín y lo volvieron a demostrar, aprovechando eso sí la lesión de Tarek, el egipcio, al principio de la segunda parte. En ese momento entró Nilis como central zurdo y a partir de ahí llegó todo el peligro de Filadelfia por esa banda. Bueno, y tenemos un equipo hechizado también por una especie de conjuro o algo, porque en el Colorado-Minnesota, que para mí era uno de los partidos más interesantes que se podían ver este fin de semana a priori, el partido lo ganaron los Rapids y llama mucho la atención que este equipo sume 16 puntos de los últimos 18 posibles después del devastador inicio de temporada que llevaban con Anthony Hudson, registrando solo 2 puntos de 27. Tú lo comentabas esta semana en Twitter, a Colorado hay que empezar a seguirlo a partir de ahora con mucha regularidad, porque el giro de guión que ha dado la situación en Denver invita a seguir los partidos de los Rapids, que ya tienen más cerca esa posible clasificación a la postemporada, y a mí me recuerda mucho el caso de Seattle en los últimos años, de eso de reengancharse a la liga en pleno verano. Bueno, este Colorado se ha reenganchado
mucho antes que Seattle. Seattle le ponía mucho más drama, más emoción en las últimas semanas, mientras que Colorado parece que está haciendo los deberes y ya está en disposición de pelear con equipos como Salt Lake en la segunda mitad del año. Hizo un partido bastante duro, no hubo muchas ocasiones y se terminó decidiendo, pues, como todo el mundo esperaba, en una jugada a balón parado en la que Camara le gana la partida a Opara, que es uno de los centrales más sólidos en ese sentido de la liga, y a partir de ahí una nueva victoria para Colorado. Y ya incluso en la prensa de allí, de Denver, se empiezan a preguntar si Conor Casey, el interino, es un genio de los banquillos. Eso te iba a preguntar yo. No sé si coincidirás conmigo en que a lo mejor, muy probablemente, Colorado puede mantener a Conor Casey como entrenador permanente y no con ese estatus de interino después de esta racha de resultados, porque son ya 7 partidos con él a los mandos de la nave y la dinámica de este equipo es ascendente. Sí, desde luego, y además se ha ganado la legitimidad a pulso con los jugadores, ha conseguido convencerlos para cambiar la dinámica negativa que traía Hudson, y la verdad es que ahora mismo no hay ningún motivo para tocar esa pieza. Puede seguir así el resto de la temporada y de cara al año siguiente pues ya se vería cómo va. De todas formas, esta mejoría de Colorado llega por haber tocado pequeños ajustes en el 11. Ha tenido un jugador muy bueno como Jonathan Lewis, que les ha venido prácticamente regalado desde New York City, y tienen también ahora un central bastante sólido como Abubakar, que venía del Crew, que no tenía muchos minutos. Con poquito que le tocaras, ya podía ser un equipo bastante mejor de lo que era. Bueno, y el gol de la victoria de Colorado lo marcó Camara, como dijiste, es el 8º gol de la temporada y el número 120 en la MLS, que lo ha metido como quinto en esa lista de máximos goleadores históricos de la liga. Tú me preguntabas hace unas semanas, fuera de micro, si creía que el delantero de Colorado podía destronar a Wondolowski en esa primera posición, y lo cierto es que va a ser muy complicado, porque Wondo, desde aquel póker contra Chicago Fire, no ha dejado de perforar las porterías rivales. Esta semana marcó en el empate contra Dallas y ya tiene apuntados 8 goles este año, todos conseguidos, eso sí, en los últimos 4 partidos, después de unas primeras 11 jornadas en las que estuvo negado de cara a gol prácticamente. Y además ha sido nombrado el jugador del mes con todo merecimiento, ha conseguido arrebatarle ese galardón a Carlos Vela por fin, y es algo muy sorprendente que sean 2 delanteros tan veteranos y tan curtidos como Wondolowski y Camara los que estén acaparando ahora mismo el protagonismo en la Major League Soccer. Eso sí, la imagen negativa que nos dejó el fin de semana en la MLS fue la del portero de San José, Daniel Vega, marcándose ese autogol que tan viral se ha hecho. Curiosamente, y creo que es la temporada en la que mejor nivel de porteros estamos viendo, hay mucho nivel, pero del mismo modo también estamos viendo actuaciones muy desafortunadas, de dimensiones calamitosas. Sin ir más lejos, es la segunda cantada, por así decirlo, que nos ha dejado Vega esta temporada, si no me equivoco, aunque él en realidad está siendo uno de los grandes artífices de este cambio para que el equipo de Matías Almeida haya mejorado. Sí, y Vega al fin y al cabo es una de las caras más desconocidas que ha llegado esta temporada a la Major League Soccer y que mejor rendimiento está mostrando. Desde el primer momento fue el titular para Almeida y este error no debe empañar la buena temporada que está haciendo. Incluso ya se está viendo que San José, para empezar, es un equipo competitivo, cosa que el año pasado no era, y eso se debe en gran parte a la labor del indio bajo los palos. Y con Dallas está el tema que te comentaba la semana pasada. Hay una falta de gol en el equipo de Luchi González que está lastrando un poco en sus resultados. Por lo menos vuelve ya Paxton Pomykal después de que Estados Unidos haya sido eliminado en el Mundial Sub-20 y va a dotar un poco de más de imaginación en la creación de oportunidades en ataque. Bueno, de hecho, para hablar mejor de Dallas y su empate contra San José, creo que no tenemos una mejor opción que Carlos Alvarado, el periodista salvadoreño que es el narrador oficial de Dallas desde 1996, que ya nos está escuchando desde allí, desde Texas. ¿Cómo estás, Carlos? Es un placer, Agustín, Jaime, un abrazo fraternal para todos ustedes. Sí, logramos rescatar un empate ante el equipo de Almeida bastante difícil, sobre todo ahora que San José es uno de esos equipos que está repuntando en la liga. Un buen resultado, con todas las ausencias que teníamos, créeme, un buen resultado que rescata Dallas. Desafortunadamente, uno de estos goles se da por, bueno, ya sabemos, ¿no? Ese desacierto de Vega y que nos favorece. Nosotros en los últimos 2 partidos hemos sido beneficiados con 3 autogoles. O sea que por ese lado hasta la suerte nos está acompañando. Pero le viene bien al equipo, ¿sabes? De cara al receso que va a tener en los próximos días. Te mencionaba las ausencias, más la de Jesse, que me decía Luchi González que lo que busca es recuperarlo de cara al partido que tendrá aquí en calidad de local frente al equipo de Toronto FC.
Hay que destacar, ¿no?, que jugadores que por primera vez, como Atueni, que por primera vez tuvieron la oportunidad, marcaron diferencia. Y entonces eso beneficia a Lucci entre las opciones que va a poder encontrar mientras jugadores como Grueso, como Acosta, estén en Copa Oro y en Copa América. La buena noticia, en medio del revuelo que causó la descalificación de los Estados Unidos del Mundial Sub-20, es que por lo menos ya esta semana se incorporarán Cerrillo, Cervania y sobre todo Paxton Pomykal, que fíjate que parece broma, pero creo que ha sido de las ausencias, a mi juicio, que más se han sentido en este equipo. El juvenil marcó diferencia desde que ha entrado en los planes de ese juego que pretende Luchi González. Bueno, ya hemos llegado ya al primer descanso de la temporada, este pequeño parón por la Copa Oro, y Dallas está situado, digamos, de una forma bastante cómoda en la zona de playoffs de la Conferencia Oeste, que llevamos diciendo toda la temporada que es la más complicada este año. El año pasado fue el este año le toca al oeste. ¿Cómo haces balance de esta primera experiencia de Luchi González al frente del equipo? Te digo algo no tan distante a lo que se hacía con Óscar Pareja, que le ha podido dar continuidad a Luchi, al trabajo que ya había dejado iniciado Pareja, te diré, porque el equipo arrancó bien. Esos arranques, esos inicios, vos sabés cómo es esta liga, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y lo experimentamos nosotros el año pasado, cuando San José llegó en los últimos lugares y vino y nos ganó acá. Esta vez no ha sido la excepción, vino y nos rescató un empate, se ha aprovechado la condición de local, los resultados se le están dando a Luchi y se mantiene allí, o sea, metido en zona de clasificación. El beneficio es de que son 7 los que entran a postemporada, o sea, mientras te mantengas en cualquiera de esos lugares, siempre tienes aspiraciones, pero creo que hasta el momento el equipo ha caminado bien, como suele suceder. Hay que ver el bajón que tuvo. Pensé que no debió darse antes de la mitad de temporada. Creí que podía haber llegado ahí por julio, pero no, llegó un poquito temprano. O sea, imagínate, en 6 partidos solo rescatar 2 puntos. Por suerte se reivindicó el equipo contra Seattle, pero creo que ese bajón siempre es de esperarlo, y lo pasan casi todos los equipos de la liga. Habrá que ver cuándo le puede llegar al cuadro de Los Ángeles FC, que se ve sólido, es el mejor actualmente, pero suele sucederle a todos los equipos. Lo más importante es que a partir de agosto tomen impulso y les alcance para llegar a los playoffs, porque eso es lo que hablábamos al principio. O sea, arranca bien, pero tienes que cerrar bien. Y si va a haber si van a haber malos resultados, estos deben ser, pienso, y soy de esa idea, a mitad de temporada, porque si no, no te va a alcanzar para llegar a los playoffs. Por ahora FC Dallas se ve muy bien conjuntado, los jugadores le están entendiendo a Luchi su filosofía, que no está muy lejos de lo que hacía Óscar Pareja. Creo que por ese lado también él se vio beneficiado con el anterior proceso. Pero hay ciertos jugadores que eran muy importantes en la etapa de Pareja y que ahora mismo no están en el equipo. Prácticamente una columna vertebral con Zimmerman, con Kellyn Acosta y con Maxi Urruti, que ya han abandonado Dallas, con lo cual alguna mano nueva de Luchi González sí se tiene que ir viendo sobre el terreno de juego, sobre todo en ataque. Sí. Mira, que yo sentí, creo que de los 3 que mencionas, la ausencia que yo más sentí y a la vez me sorprendió fue la de Urruti. O sea, si te fijas también, si ves los goles, nosotros los mismos que hemos marcado hemos recibido. Entonces, creo que por ese lado estamos en deuda. Le ha costado un poquito a Luchi encontrar el hombre gol. Contra Vancouver nosotros generamos 13 tiros de esquina y no pudimos concretar, sacarle beneficio a la pelota parada. Rubro que cuando estábamos con Pareja nos daba cierto resultado. Sí, o sea, lo que tú mencionas, Zimmerman no terminó de consolidarse aquí. Y mira que ahora lo está haciendo. Bob Bradley encontró lo mejor de él. Pero Acosta lo venía haciendo bien. Pero yo creo que quizá la ausencia más notable es la de Urruti, porque los otros puestos han sido cubiertos. La llegada de Bressan,
ha reforzado la defensa, tiene esa opción. El hecho de traer a Brian Acosta, un volante mixto, al lado de Grueso, tiene la opción de Cerrillo, que sorprende a este muchacho, ¿no? En su primera oportunidad que le da, se pone prácticamente hasta por arriba del mismo Corey Hayes. Entonces creo que las otras horas están cubiertas. Donde siento que todavía nos hace falta un poco es al frente, en donde no se le puede cargar toda la responsabilidad todavía a un Jesús Ferreira. Uh-huh. Creo que con el regreso de Paxton nos vamos a ver un poco mejor, fíjate, independientemente de que tengamos las otras ausencias. Bueno, entrando ya en un terreno más personal, es increíble que llevas desde el año 96 siguiendo la actualidad de Dallas, narrando sus partidos, con lo cual creo que no hay muchos mejores testigos de cómo ha cambiado la liga que tú por tu experiencia. Mira que yo todavía no lo puedo creer, y 23 ya entrando a mi 24ª temporada, y sobre todo cuando retrocedes en el tiempo y dices 15 días antes de que arrancara la liga, mandar un demo y que te llamen prácticamente a pocos días del kickoff, del inicio de la temporada, yo todavía no me lo creo. He visto evolucionar desde jugar en campos de fútbol americano la mayoría de partidos, desde que los campos estén marcados con las líneas en color amarillo para que éstas sobresalgan sobre las del fondo de la NFL. De verdad, la liga ha crecido. La liga es impresionante hasta dónde ha llegado. Atrás quedan aquellos años 2000, 2001, cuando estuvo a punto de desaparecer, cuando se fueron aquellas franquicias como Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion. No sabes la alegría que siento el saber de que vuelve Miami a tener un equipo de la MLS, pero es impresionante los escenarios, desde aquel primer estadio que construye la familia Hunt, el Columbus Crew Stadium, hecho exclusivamente para el soccer, para el fútbol. Te digo, los inicios, cuando viajé con el equipo entre 10 y 12 años, porque no siempre podías tener la señal de cable. Hoy en día, la cobertura mediática, principalmente de la televisión, es impresionante. O sea, si me hubiesen preguntado 23 años atrás si yo veía esto en el futuro, les hubiera dicho que no. O sea, a punto de alcanzar 30 franquicias. O sea, esto creció como la espuma. Se volvió un negocio, como decimos en mi país, El Salvador, un negocio redondo. Y vaya que el señor Dan Garber ha hecho un extraordinario trabajo con su equipo, le vino a dar un giro a tiempo a esta MLS. Y de verdad me siento orgulloso, como muchos de los colegas que todavía permanecen tras 23 años, de haber colaborado con nuestro granito de arena, con esa pasión, ¿no?, que nosotros los latinos traemos ya en la sangre, que ya es parte de nuestro ADN, el fútbol. Entonces, creo que fuimos fundamentales en los inicios de esta liga para situarla donde ahora está. Ya de aquí ya no hay regreso, o sea, eso ya no cabe ninguna duda. Los que creyeron que fracasaría, pues se equivocaron. No quiere decir que en algún momento no dudé. Claro, existieron esas dudas, pero gracias a Dios, porque por el bien del deporte ya existe otro mercado, otra opción para todas aquellas figuras que quieran venir a jugar a la MLS. Y en estos 23 años, ¿cuál crees que ha sido el momento clave de la MLS? ¿El fichaje de David Beckham? Los títulos que empezó a ganar en su momento el LA Galaxy, que lo hicieron el más grande, la llegada de Villa y Giovinco. ¿Dónde está para ti el momento en el que se dice, bueno, a partir de aquí es una liga estable y es una liga que va a empezar a intentar compararse con las europeas? Cuando llega Beckham, fíjate, porque lo de Villa y Giovinco es después, pero cuando llega Beckham hay un antes y un después. Yo estaba en El Salvador cuando la portada de un rotativo en su segmento deportivo sacan a Beckham, con todo tipo de titulares, los medios, la liga trasciende. No ha habido un jugador más mediático en esta liga, ni creo que lo haya por un buen rato, como David Beckham. Más allá del fútbol que él nos pudo haber traído, sino lo que caracteriza a la sociedad americana, tú sabes, el entertainment. O sea, Beckham abarcó
todos los sectores. Recuerdo cuando preguntaron quién después de Beckham vendió más camisas, recuerdo, fue el mexicano Cuauhtémoc Blanco, fíjate, de jerseys que se han vendido. Pero lo de Beckham, yo no recuerdo un partido, y no lo ha habido aquí en nuestro estadio, en donde haya llegado tal cantidad de gente que te puedo asegurar que un buen porcentaje no haya llegado en sí solo por ver fútbol, sino muchos lo hicieron por primera vez porque era también la primera oportunidad que tenían de ver a David Beckham. Revolucionó el fútbol en los Estados Unidos y le permitió entrar a cualquier rincón del planeta. Y mira que antes habían llegado figuras como Risto Stoico, ya había estado aquí Branco, el brasileño en su momento, Lothar Matthäus, ya habían venido jugadores importantes, recuerdo a Walter Senga en el principio, son los que se me vienen a la memoria, aparte de aquellos que fueron los que iniciaron la liga, Pibe Valderrama, el Diablo Echeverri, Jorge Campos, solo por mencionar algunos. A la comunidad salvadoreña en Los Ángeles le llevaron a Mauricio Cienfuegos, trajeron jugadores importantes para catapultar la MLS, pero cuando Beckham llega en 2007, si la memoria no me falla, es que ya de allí tú te das cuenta que la liga hizo el movimiento correcto en el momento exacto para marcar una gran diferencia. Hay un antes y un después de David Beckham. Se le debe mucho a Beckham, honestamente, de la posición en la que está ahora la MLS. Desde luego, era más una figura pop antes que un grandísimo jugador de fútbol, que realmente también lo era. Pasaba más por lo mediático. Y también dentro de la lista de grandes jugadores, Dallas tampoco ha sido ajeno a ella. Han pasado jugadores como Jason Kreis, que fue un gran delantero en los primeros años de la MLS, Hugo Sánchez en su primer año, o también Carlos el Pescadito Ruiz, que a nivel centroamericano es uno de los grandes iconos. De todos ellos. Mencionas a Hugo, se me había escapado. Hugo tuvo también mucho que ver, de los primeros extranjeros que se firmaron acá. Sí. Pero Hugo se queda poco, ojo, se queda solo ese año, solo un rato. Los demás se quedaron todavía aquí en la MLS, pero claro, el cartel que traía Hugo también ayudó. De los pocos jugadores que participaron en las dos ligas, en la anterior, en la desaparecida, y en esta. Sí, tenés razón, después, a principios del 2000, el Pescado Ruiz, que lo tuvimos también nosotros acá, después de que destacó con Los Ángeles Galaxy. Sí, ha habido una serie de jugadores importantes, la llegada de Cuauhtémoc Blanco, que han reforzado, pero vuelvo y repito, cuando Beckham llega, es que esto cobra otra dimensión. Eso es lo que la hace trascender a la MLS, porque antes como que nos veían así con, tú sabes, como con recelo, como no creyendo todavía. Hay muchas anécdotas. Recuerdo un jugador diciéndome que alguien más le había dicho, ¿dónde estás? En Texas, en Dallas, sí, juegas con los Cowboys. O sea, bromas así se escuchaban allá por 1996. Jugadores que llegaron a preguntarse qué hago aquí, cuando veían que los estadios no todos estaban llenos, o sea, que entraban a veces solo 6,000 personas, o cuando veían los campos en los que se jugaban, cuando veían situaciones como en pleno Mundial del 98, nosotros viajando mientras Brasil jugaba, o cuando veían que algunos técnicos acomodaban los horarios de entrenamiento de acuerdo a los playoffs de la NBA. Imagínate, eso se veía. Quería mencionar también, has traído a colación el tema de la asistencia, y Dallas ahora mismo es uno de los estadios que menos aporta. Evidentemente, compararlo con el Mercedes-Benz no tiene sentido por el simple hecho de la capacidad que tiene uno y otro, pero está más o menos estable en torno a los 15.000 por temporada desde su fundación. ¿Crees que Dallas es un mercado estanco que no puede crecer, pero tampoco decrece? Es un mercado complicado. Sabes que yo trabajé como DJ mis primeros años antes de tomar hice un paréntesis en mi carrera como de 3 años, porque aquí todavía no había manera de promoverse uno como narrador. Y en ese periodo, te lo menciono, entre el 93 y 95, yo trabajé en radios hispanas,
cuyo formato es regional mexicano. Me imagino que debes estar un poquito al tanto. Música norteña, música cumbia, que es el tipo de música que se escucha más hacia la parte norte de México. Uh-huh. Y a lo que quiero llegar es que es un mercado complicado porque incluso hasta para los conciertos hispanos había una manera de trabajar la comunidad mexicana, que en su mayoría es la que reside aquí. Eso ha influido bastante en qué tanto ellos se han enamorado del FC Dallas ante Dallas Burn. Te explico por qué. Porque estamos tan cerca de México que la gente aquí puede seguir viviendo y disfrutando de sus costumbres. Por eso se trae a Hugo Sánchez. Por eso la liga viene e inserta aquí a Hugo con nosotros, para atraer ese público. Y sí llegaron en un principio, pero el mexicano también es localista, es regional. Entonces, Hugo en ese momento no estaba identificado con ningún equipo en México, independientemente de todos los logros de sus 5 pichichis y todo el glamour que traía Hugo Sánchez. A pesar de ello, no creas que su comunidad se volcó a apoyarlo. Entonces nosotros siempre hemos tenido ese asterisco allí. Nos dicen, traigan una figura mexicana. Se han traído unos que otros, tal vez no de la talla de Hugo Sánchez. Se trajo a Dulio Davino. En el 97 se trajo a Damián Álvarez, que destacaba en ese momento. Incluso Bora Milutinovic lo llevó un par de veces a la selección, que son los jugadores más sobresalientes que después de Hugo que hemos tenido de nacionalidad mexicana. Y aún así, el público no ha respondido y Dallas se ha mantenido como una franquicia sin mucho glamour. No está me atrevo a decir, en el top 10 de asistencia. Y en la medida que todo esto va evolucionando y va cambiando, yo creo que seguiremos allí nosotros, te lo digo. Y no debería, digo, porque los propietarios son una de las familias que fundan la liga, la familia Hunt. Pero es un equipo muy discreto en ese aspecto. Y sí, tenés razón, ahí es donde se ha mantenido. Y hoy en día quienes están ya sosteniendo el equipo es una nueva generación. Son esos niños que, si acaso muchos de estos los llevaron a los partidos allá a finales de los 90. Esos son los que ahora, quiero pensar, ya se enamoraron del equipo. Una nueva generación. Pero creo que vamos a seguir así, con ese averaje de asistencia. No creo que vaya a variar mucho. No te sabría decir qué tanto influiría traer a un jugador cuya inversión sea alta, un Guajevilla, por ejemplo, un Jovinko, no sé, no creo que marque mucha diferencia, para serte honesto. De todos los jugadores que han pasado por allí, que has visto y has narrado sus goles, ¿cuál ha sido el mejor jugador de la historia de Dallas? Buena pregunta, fíjate, y tendría que remontarme. Yo creo, yo me quedaría, fíjate, con Jason Kreis. Lo mencionabas tú, yo me quedaría con Jason Kreis. Cuando él se va a Real Salt Lake, yo me pregunté, no entiendo por qué lo dejamos ir cuando él pudo retirarse acá. Fui de esa idea. Creo que marcó bastante diferencia, fue un histórico, es un ícono. Claro, no nos llevó a pelear el título. Allí ya tendría que venirme a finales de la primera década de este siglo. Y me quedaría con David Ferreira, ¿me entiendes? O sea, por cada etapa que ha tenido el equipo, porque ya David Ferreira nos llevó a una final. De la mano de él, Chela Hyman logró llegar a esa final que disputamos y perdimos en Toronto contra Colorado. Entonces, creo que estaría entre estos dos jugadores, quizá el más sobresaliente. Pero si me das a escoger, independientemente de que no nos haya llevado a una final, yo creo que me quedaría con Jason Kreis. Bueno, y ya la última, justo antes de terminar, Jaime y yo tenemos una pequeña pelea con los nombres de los equipos de la Major, porque a él le gustan los nombres antiguos, Dallas Burn, Kansas City Wizards, mientras que yo soy más favorable a las denominaciones más recientes. Entonces, queremos que tú desempates para despedirte y digas si prefieres Dallas Burn o Fútbol Club Dallas. Buena pregunta y bien difícil. Me quedo con Fútbol Club Dallas porque se asemeja más a lo que es el resto del mundo.
me quedo con Fútbol Club Dallas. Pues muchísimas gracias por pasar por Se Llama Soccer, Carlos. Teníamos muchas ganas de que estuvieras con nosotros en este podcast. Y por favor, dinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguir tus narraciones o en tus redes sociales. Las narraciones están aquí a nivel local a través de Univisión Radio. A mí me siguen, los pocos que me puedan seguir en @GolAlvarado y en mi cuenta de Facebook, Carlos Alvarado. Ahí me encuentra Carlos Alvarado FC Dallas. Sabes que yo todavía estoy a la antigua, un poco renuente con lo de las redes sociales, pero los jóvenes de hoy en día van, como ustedes, van empujando fuerte. Así es que o nos montamos en ese barco o nos quedamos nosotros. Así es que felicidades, sigan así, éxitos con el programa y ya saben, aquí los recibimos con los brazos abiertos las veces que gusten. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Y seguimos por aquí en Se Llama Soccer. Voy a tener que buscar a alguien que se una a mi cruzada por los nombres antiguos. Agustín, parece que estoy solo en este aspecto. Que Fútbol Club Dallas es mucho más claro y sabemos lo que quiere decir Dallas Barn, pues al final. Mira, yo creo que es buena idea lanzar una encuesta en Twitter esta semana para ver qué opina la audiencia respecto a esto. Yo creo que incluso se puede generar un buen debate alrededor de esto, a ver si en los próximos días la sacamos y vemos cómo está también el panorama entre los oyentes. Para continuar, vamos ahora con el repaso a los españoles que hay jugando en la MLS y empezamos por New York City, donde tenemos a Domenech Torrent y a todo su staff técnico que esta semana golearon en el Yankee Stadium a Cincinnati por 5-2. Es la quinta victoria de la temporada del City, pero es curioso porque el otro día estaba viendo un partido repetido y creo que ha sido la vez que más he tardado en terminar de ver un partido por querer entender cómo estaba dispuesto New York City sobre el terreno de juego. En ningún momento estaba claro el dibujo, hubo tramos en que era un 3-4-3, otros en los que era un 4-2-3-1, y no tiene nada que ver con cómo estaba colocado en fase defensiva o en ataque el equipo, porque los cambios en este sentido se sucedían en cualquier momento. Tampoco me quedó claro el rol que tenían jugadores como Tony Rocha, por ejemplo, que no sé si estaba de lateral izquierdo, de interior o de centrocampista. Un caos, en definitiva, un desorden de piezas que, curiosamente, está claro que sentó muy bien a New York City, que prácticamente jugó casi todo el partido en campo rival, amenazando mucho el área de Cincinnati. Bueno, también es que New York City permite esa variación dentro del mismo partido, partiendo de un diseño base de un 4-3-3, precisamente porque Anton Tinnerholm es un lateral tan profundo que puede jugar de carrilero o puede jugar de lateral. Con Rocha pasó más o menos lo mismo. Como Cincinnati es un rival tan débil, pues todos se fueron hacia arriba y eso hacía que hubiera muchas más piezas ofensivas que en su sitio correspondiente. De hecho, lo más llamativo para mí fue que Tajuri Ferrari ocupara la posición de interior diestro durante el partido. Sí, es que Tajuri muchas veces bajaba incluso a crear la jugada, a meterse un poco entre los centrales. Vi también a Tinnerholm no como lateral ni como carrilero, sino como central. No tenía de verdad claro nada desde la disposición de New York City, que pese a todo, con las numerosas bajas que tuvo Torrent por lesiones o por convocatorias internacionales, ganó el partido. Y es que además ahora se le va a hacer la lista mucho más larga, porque James Sands no terminó el partido, va a estar 3 o 4 semanas en la enfermería, también ha caído al ring estos días. Y si Peter Vermes las pasó canutas hace un mes por las lesiones, Torrent no va a tener nada que envidiarle en este aspecto. Sí, además va a tener varios jugadores internacionales. Para este partido de Copa ya no va a estar Sanó, que ayer jugó con Luxemburgo, y son jugadores que al fin y al cabo son decisivos para New York City. Aún así, yo creo que está ahora mismo en una situación bastante cómoda y se puede permitir cierto colchón porque está bien situado dentro de la conferencia este. De hecho, sigue siendo el equipo que menos ha perdido este año, solo ha tenido una derrota hasta ahora. Junto con Los Ángeles Fútbol Club. Eso es. De estas bajas que comentabas, precisamente agradeció Torrent la presencia de Chanot en el partido, renunciando al primer duelo que tenía su selección. Vamos a escucharle porque también se refirió al partidazo que se pegó Maxi Morales en esa charla que tuvo en el vestuario el día que Guardiola visitó el Yankee Stadium. Boys, 30 seconds. Everybody's here. Finally, we get 3 points. Enjoy tonight because tomorrow we have a training session. I want to introduce you for me, it's the best coach ever. And that is the reason why we scored
7 goals. Maybe. Okay. It's good luck, Maxi, Chanot. Thank you so much because you decide to play with us and enjoying the national team and come back healthy. Tuvo Pep Guardiola como invitado de lujo en el Yankee Stadium. Y curioso también, quiero terminar con esto, con el partido de New York City. Cincinnati el otro día marcó más de un gol después de 11 partidos en los que solo anotaban uno o ninguno. Y si yo a Dallas le achacaba una falta de gol preocupante, lo de Cincinnati es todavía peor. El tema está en que por una vez que marcan 2 goles, llevan 5 y son incapaces de ganar. Bueno, y de hecho los 2 goles no los marca Cincinnati, los marca New York City en propia puerta, lo que hace todavía más sangrante el partido. Por eso lo bromeaba Torrente dentro del vestuario y dice, bueno, hemos hecho hoy 7 goles que ha venido Pep, para entretener un poco y para maquillar un poquito el resultado, pero la verdad es que Cincinnati pinta ahora mismo muy mal y se ha perdido mucho del empuje inicial que traía, incluso la afición se va a empezar a desencantar como esto siga así. Yo me estoy desencantando mucho, la verdad, y estoy empezando a esconderme con ese pronóstico que hacía a principio de temporada. Lo bueno es que está el audio disponible para recogerlo cuando haga falta. No, ese audio se va a eliminar, creo yo. Y en el capítulo de empates tenemos a Alejandro Pozuelo, Ilie Sánchez y Andreu Fontás, que esta semana se enfrentaron en el único duelo español que tuvimos. Acabó 2-2 el partido, con los 3 siendo titulares para Toronto y para Kansas, y con Pozuelo dejando claro la calidad que tiene, haciendo jugar muy bien a Toronto y asumiendo muchísimo protagonismo y llevando todo el peso del equipo, ahora que muchas de sus figuras están con sus selecciones. Sí, y se nota también que a Toronto le falta un finalizador para cuando no esté Josie Altidore. Sufre muchísimo Pozuelo porque no encuentra ese último jugador para terminar las jugadas. Y de hecho estuvo en las 2 que iniciaron los 2 goles de Toronto, pero se le nota que le cuesta muchísimo más cuando no tiene un delantero puro. Ahí yo creo que el equipo de Pani debería empezar a buscar algún fichaje de cara a este próximo mercado. Además, bueno, el resultado no les viene bien a ninguno de los dos, creo yo. Toronto lleva sin ganar 7 partidos y cada vez está más fuera que dentro de los playoffs. Y Kansas es que tiene que empezar a enlazar rachas de 3 partidos consecutivos ganando para así poder engancharse de pleno a esa 7ª plaza de la conferencia este, porque es que todavía no termina de estar cerca de ella. Sí, pero ya por lo menos las sensaciones en Kansas City son distintas. Ha vuelto también Susi al equipo, con lo cual ya es mucho más reconocible todo el once titular. Y está jugando a muy buen nivel el chileno Felipe Gutiérrez, con lo cual yo creo que en las próximas semanas sí puede conseguir esa estabilidad. Es muy complicado que gane partidos fuera de casa porque es difícil para todo el mundo, pero creo que Kansas City ya está más o menos en la senda para reconducir el complicado inicio de temporada que ha tenido. Y el español que se va con un sabor agridulce al parón es Víctor Rodríguez, porque regresó al once después de perderse varios partidos por lesión. De hecho, marcó el gol con el que Seattle se adelantó, pero se fue con derrota al final en la visita de los Sounders a Montreal, y la derrota por 2-1 habrá sentado mal, sobre todo porque llega en el tramo final del partido. Seattle se había adelantado en la segunda parte, pero es que en apenas unos minutos los Impact le dieron la vuelta al marcador. Sí, pero hay que tener en cuenta que Seattle tampoco hizo mucho por ir a por el partido. Creo recordar que el único disparo a puerta fue el de Rodríguez desde el punto de penalti, que fue el que supuso el 0-1, y es un equipo que notó muchísimo las bajas. Es verdad que Seattle posiblemente sea el más perjudicado de toda la liga por las ausencias internacionales, quizá con los Galaxy, porque no tiene a Cristian Roldán, no tiene a Lodeiro, no tiene a Morris, pierde jugadores también en la zona defensiva como Nubu y Svensson, y se hace muy cuesta arriba. De hecho, Rodríguez estuvo jugando de media punta y sufría muchísimo para entenderse con jugadores como Buana, que todavía tienen muchísimo por madurar. Y también le falta Rui Díaz, en este sentido, el jugador que más presencia en el área tiene y el futbolista que más goles genera en el equipo. Por ahí también se puede entender un poco esa derrota, esa falta de gol que tiene el equipo ahora mismo, pero aún así yo lo decía porque Seattle quizá pecó un poco de no saber aguantar el resultado. Sí, también le faltó muchísimo en defensa. De hecho, estaba jugando con un central reconvertido como Abdul Salam, que hacía pareja junto a Campbell, y le costó muchísimo. Le cuesta muchísimo defender, sobre todo ahora que no tiene a toda la defensa titular, y están echando mucho de menos también al lesionado Kim, con lo cual todos son problemas ahora mismo para Brian Schmetzer, que está en ese momento de la temporada que tiene que saber capear, como antes lo tuvo Kansas City. Bueno, en el partido también pudimos ver el debut de Dani Leiva, que con 16 años y 31 días se convirtió en el jugador más joven en jugar un partido con Seattle. Es el tercero más joven de la liga también en este aspecto. Sí, Leiva, que ya veníamos hablando de él, uno de los más destacados de la Generation Adidas Cup. También fue internacional sub-17, posiblemente vaya dentro de unos meses al Mundial de Brasil.
y es uno de estos jugadores que hay que seguir muy de cerca en la cantera de los Sounders, quizás junto a Ocampo Chávez, porque ellos son los que van a marcar el relevo generacional que viene para cuando no estén Ruiz Díaz, Rodríguez y compañía. Mientras tanto, también, al haber sido jornada reducida, han descansado John Erice, Oriol Rosell y Carles Gil, que como el resto de jugadores y de equipos de la liga, no volverán a jugar hasta el 22 de junio, fecha en la que volverá a ver MLS a pleno rendimiento ya. Vamos a tener unas semanas por delante sin fútbol liguero en este sentido. Ya estamos en modo Copa Oro, con lo cual es hora de empezar a poner de nuevo ese himno de la CONCACAF que tanto nos gusta. Qué bonito el himno de la CONCACAF, Agustín. ¿Lo echabas de menos tú? Yo entiendo que no. Mano al corazón siempre. Pues lo vas a escuchar muchas veces en las próximas semanas cuando nos toca hablar de la Copa Oro, porque este fin de semana arranca el torneo de selecciones que por primera vez en sus 28 años de historia se va a jugar fuera de Norteamérica y también va a contar con 3 países sede, porque a Estados Unidos se suman Costa Rica y Jamaica, aunque prácticamente todo el torneo se jugará en territorio estadounidense. La Copa Oro se extenderá hasta el 7 de julio y quizá el grupo A sea el de más nivel de todos, ¿no? Estando México y Canadá como selecciones más potentes y luego Martinica y Cuba, porque en el grupo D tenemos a Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana, que seguramente forman el grupo más competido, pero no de más nivel. Sí, si me lo preguntas hace una semana, te doy la razón en todo, pero ahora mismo, después de estas 2 últimas derrotas de Estados Unidos, ese grupo me parece el de la muerte por lo que decías, por la competitividad y por el mal momento en el que llega el equipo de Berhalter con la moral muy tocada. Y en principio todo indica que las sorpresas o las incógnitas en las clasificaciones a la siguiente fase pueden venir en el grupo B y C, donde todo está menos claro, ¿no? Porque raro sería que México y Canadá no se clasifiquen en el A, y aunque Estados Unidos no está bien, que tampoco hiciera lo propio en el D junto a Panamá, creo yo. Sí, de hecho, yo diría que entre Panamá y Trinidad y Tobago va a estar esa plaza, y luego el grupo B lo veo bastante claro para Costa Rica y Haití, y el tercero también, Honduras y Jamaica, creo que a día de hoy están muy por encima de El Salvador y Curazao. A lo mejor Curazao poquito a poco va dando pasos y se acerca, pero creo que todavía le queda muchísimos años de desarrollo. Bueno, y si te parece, vamos a analizar el camino de las 3 selecciones norteamericanas hasta llegar a la Copa Oro y las respectivas convocatorias de cada una de ellas. Empezamos por la lista de Estados Unidos y la verdad que Greg Berhalter nos ha dejado alguna que otra sorpresa reseñable, porque en la portería, por ejemplo, se ha quedado fuera Horvath, el portero del Brujas belga, para dar entrada a Son Johnson. También me chocó ver en la lista al centrocampista Dwayne Holmes, que juega en Inglaterra y hasta ahora nunca había estado en el radar de la selección, pero la noticia más sonada de todas es que Josh Sargent se ha quedado fuera. Sí, y lo curioso es la explicación oficial de por qué se ha quedado fuera Josh Sargent. Todo viene a raíz de la lesión de Leggett, que ya lo dijimos la semana pasada, que se iba a perder estos partidos después de lesionarse en el último partido de los Galaxy, y a partir de ahí Berhalter ha visto que ha perdido a un jugador muy versátil para los puestos de ataque y ha decidido convocar a un delantero centro menos para tener un jugador más que pueda jugar por fuera. En este caso, el premiado ha sido Holmes del Derby County. Y claro, es que entonces yo aquí me pregunto, si Sargent dependía de otros factores para ir convocado a la Copa Oro, en este caso la de la presencia de Leggett, y no era segura su participación en el torneo, ¿no habría sido mejor descartarlo desde el principio y asegurarle jugar el Mundial Sub-20, que es algo que le habría venido muy bien a la propia selección Sub-20? Y de eso también hablaron en su momento el seleccionador, y dijo que él ya había jugado el último Mundial Sub-20 y en este pensaba dejarlo para que otros jugadores dieran el paso. Y por eso dice Berhalter que se alegra de que no haya ido Sargent al Sub-20, porque eso ha permitido la aparición de Sebastián Soto, el delantero centro que ha tenido Tab Ramos y que ha dejado muy buena imagen. Yo creo que el lugar para Sargent era ya la Copa Oro, aunque fuera con 3 delanteros centro, pero luego puedes mover a algún jugador, a Sardes lo puedes reconvertir incluso en extremo si quieres. Me parece que es una oportunidad perdida para Estados Unidos y para el propio Sargent. De hecho, precisamente sobre Sargent nos preguntaron en el consultorio y me parece oportuno meter la pregunta aquí, ya que estamos hablando de él en caliente. Nos decía Cristóbal Soria... ¿Cómo? Cristóbal Soria... ¡Que no aprendo! ¡No doy una!
Alberto Cristóbal. Así sí, compadre. Hombre, por favor. Si creemos que ahora que se ha excluido a Sargent de la Copa Oro, el jugador ha entrado en una fase de fin de carrera prometedora por la prensa local que tiene, y yo creo que no, ni mucho menos. Sargent no tiene todavía ni 20 años y es la primera temporada que juega como profesional, esta temporada que recién acaba de terminar. Entonces yo creo que no podemos hablar de que su carrera haya terminado o no vaya a ser todo lo que se espera de ella, porque todavía no ha hecho nada, como quien dice. De hecho, creo que quedarse fuera de la Copa Oro incluso le podría venir bien para empezar la pretemporada al mismo tiempo que sus compañeros en el Werder Bremen y empezar en igualdad de condiciones, porque también hay que decir que se ha quedado fuera de la convocatoria de la Sub-23 para este campamento de entrenamiento que van a hacer estos días en Utah. Sí, de hecho también se comentaba que en la recta final de la Bundesliga no ha tenido muchos minutos de juego, con lo cual ha llegado físicamente menos preparado que Altidor y Sardes. Eso también ha jugado en contra de Sargent, que aún así estuvo presente en el amistoso de Jamaica. Yo creo que sí, que va a seguir teniendo muchísimos partidos por delante, pero creo que Sargent estaba en disposición de ser un jugador capaz de batir marcas históricas en Estados Unidos y se le quita un proceso con un gran torneo en el que podría haber sumado bastante. De hecho, mencionabas ahora también esa presencia de Altidor y quiero meterme aquí porque junto a Bradley son los dos jugadores más experimentados y van a dar un poco de veteranía a un grupo muy joven. Y me gusta que se haya llamado a Tyler Miller, recompensando su gran año y medio de forma desde que llegó a Los Ángeles Fútbol Club, además de que el hecho de que Tyler Adams haya sido anunciado en la lista como defensa. Eso da muchas pistas también de que el jugador del Leipzig va a jugar como lateral derecho y no en el centro del campo. Sí, como falso lateral derecho en realidad, porque ya hemos visto que es una tendencia que en Alemania es bastante habitual, de ver cómo el lateral se incorpora al centro del campo y a partir de esa falsa posición consigue una ventaja numérica, y en este caso Grepperhalter ha detectado que Adams puede hacer esa función perfectamente. Años atrás la podía haber hecho Susi, pero no estaba tan evolucionado el juego de Estados Unidos como en este momento. Y en cuanto a la portería, pues ahora mismo la verdad es que Miller y Johnson son dos porteros que no me apasionan mucho dentro del nivel medio de la Major League Soccer, y creo que el titular absoluto debería ser Zach Steffen. De hecho, ha jugado estos dos últimos partidos como titular. Uh-huh. Y bueno, siguiendo un poco por el centro del campo, el hecho de que no esté Adams, lo más seguro es que haga que Bradley actúe de pivote y no Will Trapp, sobre todo después de la mala imagen que dejó en los amistosos contra Jamaica y Venezuela, que se saldaron con derrota y que ha dejado muy mal parados a varios jugadores, me da la sensación. Uno de ellos, Trapp, por supuesto. Sí, se han despertado bastantes críticas entre los aficionados, y yo creo que esto viene por el hecho de que se ha perdido muchísimo tiempo en la selección estadounidense. Ha habido un año de interinato que se podría haber aprovechado perfectamente con un entrenador nuevo de forma definitiva y no con Dave Sarakan, y ahora Grepperhalter ha tenido muy poco tiempo para tocar piezas. Curiosamente, en estos amistosos que ha tenido, que han sido 3 fechas FIFA, si no recuerdo mal, solo ha habido 2 jugadores que han sido titulares en todos los partidos. Uno es Paul Arriola y el otro precisamente es Will Trapp, uno de los más criticados, que no creo que le vaya a quitar el puesto a Michael Bradley, pero sí creo que podrían formar un doble pivote bastante interesante. El tema es que si no le quita el puesto a Bradley, hay un jugador que tiene que cojear entonces, porque McKennie tiene que ser titular, creo yo. También debería jugar Pulisic, por supuesto, que es verdad que no ha jugado estos amistosos. Entonces, bueno, la presencia de Will Trapp a mí me cojea un poco, la verdad. Sí, ahora mismo en la situación en la que estamos, sí, y más con todas las dudas que han dejado estos 2 últimos partidos. Pero de hecho, el primero contra Jamaica, Grepperhalter probó con una defensa de 3 y con 4 centrocampistas. Y Trapp y Juil era el doble pivote, con lo cual ahí sí podría verse ese doble pivote con Trapp y con Michael Bradley y McKennie como escudero de ambos. Y yo supongo que las derrotas habrán sido muy duras, sobre todo la de Jamaica, porque es contra un equipo que tiene jugadores fundamentalmente de la USL, y contra Venezuela porque se pensaba a lo mejor que Estados Unidos era mucho mejor que antes como para competir y quizás no como para perder de la forma que perdió, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta que Venezuela es muchísimo mejor selección ahora mismo que toda la CONCACAF prácticamente, y creo que está en disposición de pelear por una plaza para el Mundial de Qatar con soltura. O sea, tiene una muy buena generación Rafael Dudamel, a pesar de todos los problemas que tiene el país por su situación política, pero ahora mismo Venezuela creo que es una de las potencias de Sudamérica, un pasito por detrás de Argentina y Brasil y quizá Colombia. A ver, ¿dónde va a jugar? Jonah la gana bien, Jonah sigue, Jonah, ¡gol!
sabroso de alfombra roja. Jonah, 1-0. Y Tata Martino vive una realidad distinta al frente de la selección de México. Esto que escuchaban ahí era el gol de Jonathan dos Santos en el amistoso previo contra Ecuador. Empezamos repasando la convocatoria del Tri antes de entrar en sus amistosos y en ella no hay sorpresas prácticamente. Quedaba la duda de si Uriel Antuna entraría en la lista definitiva por la posible baja por lesión de Edson Álvarez, pero al final el jugador de América sí va y el único representante de la MLS será Jonathan dos Santos, porque Marco Fabián también fue descartado. Sí, Fabián fue descartado rápidamente. De hecho, a mí me sorprendió mucho que fuera convocado, porque la verdad es que su primer medio año en Filadelfia ha sido para olvidar. Y Antuna todavía tiene una posibilidad, porque en este último partido contra Ecuador se lesionó Héctor Moreno, el central, con lo cual ahí podría entrar como la última plaza de la convocatoria mexicana. El problema ahora para el Tata Martino es la cantidad de lesiones que ha tenido, porque Álvarez va a estar renqueante, se va a perder los primeros partidos. Moreno, vamos a ver si no se tiene que perder todo el torneo, y ha perdido jugadores muy importantes como el Chucky Lozano con una lesión de ligamento y con Miguel Layún, que se reveló estos últimos días que fue operado de un tumor. Más los jugadores que han decidido descartar. Sí, por temas personales, Chicharito, Carlos Vela, Herrera y compañía. Exacto. Y en cuanto a los amistosos preparatorios, México jugó ese contra Ecuador que comentaba y también contra Venezuela, 2 selecciones sudamericanas, y los 2 partidos los ganó el equipo mexicano, que va a llegar a la Copa Oro con muchas mejores sensaciones que Estados Unidos y sobre todo con el cartel de favorito por parte de la prensa por lo bien que juegan al fútbol, por la pegada que tienen y por lo convincentes que están siendo en cuanto a resultados desde que Tata Martino tomó las riendas de la selección a principios de año. Sí, a la opinión pública en México, sobre todo al periodismo deportivo, se le calma rápidamente con buenos resultados, y el Tata Martino ha tenido 4 victorias de 4 posibles. Da igual que sean amistosos, allí lo que gusta es que México siga sumando. Y en ese sentido, pues el Tata va haciendo sus pruebas, va tocando cosas y le tiene la tranquilidad de ese colchón que le van dando estas victorias, que han sido todas ante equipos sudamericanos, que no había sucedido nunca en la historia que México le ganara 4 veces seguidas a 4 sudamericanos. Y ha cambiado por completo el ambiente en la selección, como dijo el portero Memo Ochoa, porque durante el interinato de Ricardo Ferretti, el portero dijo que simplemente se iba a la convocatoria y prácticamente no se entrenaba, no se evolucionaba nada, simplemente se decía el 11, estos juegan, y era pasar una fecha, más o menos la misma situación que en Estados Unidos. De hecho, hay bastantes críticas por parte de Tigres hacia el portero por haber puesto en duda la figura del Tuca Ferretti. Y por último tenemos a Canadá, de la que solo vamos a analizar su lista de convocados porque no ha jugado partidos amistosos en estas fechas y no hay casi ninguna sorpresa. La única quizá sea Jordan Hamilton. El resto, pues está Borjan, que supongo que será el titular por delante de Crepó. Está Lucas Cavallini, Alfonso Davis, Hoylet, Hutchinson, Larín, Kay, Osorio, Taibert. En general, muchos futbolistas de la MLS, concretamente 12, aunque la mayoría son del fútbol europeo. Lo destacable es que todavía no hay ninguno que juegue en la Premier League canadiense. Sí, y de hecho es una novedad porque hasta no hace mucho, hasta hace 3-4 Copas Oro, era habitual ver la convocatoria de Canadá y ver que había jugadores sin equipo que iban directamente a este torneo internacional, con lo cual la evolución es notable. De hecho, se han quedado fuera 2 jugadores, Fraser y Chapman, también de Toronto, aparte de Hamilton, que lo ha decidido el seleccionador John Herman junto con Greg Bunny, porque Bunny defendía que le venía muy bien contar con Fraser y Chapman para ir dándoles minutos en la MLS antes que tenerlos en la Copa Oro sentados en el banquillo. Yo supongo que poco a poco iremos viendo cómo cada vez se van colando más jugadores de la CPL en las listas de Herman, pero ahora mismo es difícil porque los de la MLS y los que hay en Europa elevan mucho el nivel. Yo diría que Canadá tiene equipo para llegar de sobra a cuartos y según el rival que les toque, quizá pensar en unas semifinales. Seguramente sea Costa Rica el que le toque, si es que la fase de grupos termina como de esperar, pues con México primera y Canadá segunda en el grupo A y con Costa Rica siendo primera del B. Pero si algo falla ahí y Canadá se cruza con Haití, Nicaragua o Bermudas, no llegar a semis sería un fracaso, creo yo. Bueno, de hecho, en los pronósticos que se están haciendo de esta Copa Oro, a Canadá la sitúan como la 6ª mejor selección ahora mismo en la CONCACAF, con lo cual se quedaría en esos cuartos de final que ya alcanzó en 2017. En ese caso cayó contra Jamaica. Creo que un enfrentamiento así pues sería bastante parejo y ahí puede estar ahora mismo el techo de la selección canadiense. Veremos qué papel tiene Canadá en esta Copa Oro, que tiene récord de presencia de jugadores de la MLS, un total de 59 futbolistas, pero también hay mucha presencia en otros torneos veraniegos de selecciones, récord también
en la Copa América con 11 y luego a la Copa África solo van 4. Y esto habla muy bien del nivel de muchos de los jugadores que hay en la liga y de lo internacional que se ha vuelto. Leía esta semana una nota de la MLS en la que se especificaba que eran 103 los jugadores que habían sido llamados por sus selecciones esta vez y que había 75 países representados en la liga, desmarcándose como la más diversa del mundo. Desde luego, y además se está bien, esto refleja también la tendencia de los equipos de la Major de buscar ese talento sudamericano en unas edades muy jóvenes y se refleja en la Copa América. Hay 4 venezolanos que van a estar en la Copa América que juegan en la MLS, Josep Martínez, Moreno, Felser y Savarino, 3 peruanos, Callens, Polo, Ruiz Díaz, y otros 3 ecuatorianos, Gruezo, Méndez y Arreaga. O sea, son selecciones que cuentan con jugadores muy importantes dentro de sus esquemas y que están en Estados Unidos como paso previo o como estación final de sus carreras. Y sin tener el dato delante, me parece que Seattle Sounders es el equipo más damnificado en este sentido con la aportación de jugadores a selecciones, ¿no? Sí, totalmente. Y además porque son piezas vitales para Brian Schmetzer. De hecho, de su once titular prácticamente es Víctor Rodríguez, el único que se queda ahí, porque incluso en el centro del campo pierde a Jordi Delem, que es internacional por Martinica, con lo cual tiene que dar las gracias de que no hay Copa Asiática y que no se van a llevar aquí en sí, porque ya es lo único que le faltaba al equipo Esmeralda. Y entrando ya en el último bloque del programa, no escapamos al tema de las selecciones todavía porque toca hablar de Estados Unidos en el Mundial Sub-20, que ya ha terminado para los de Tap Ramos después de eliminarse el otro día contra Ecuador por 2-1. Me pareció flojo el torneo de Estados Unidos, ¿eh? Los vi muy inferiores a Ecuador, a pesar de lo corto del resultado final. También es verdad que Ecuador es el vigente campeón del Sudamericano Sub-20, pero los vi muy lejos de poder competir contra ellos y en general ha sido un torneo de los Yanks muy por debajo de las expectativas para mí, más allá de que haya algunas cosas positivas que se puedan sacar de algunos futbolistas. Sí, yo creo que ha sido un torneo simplemente de individualidades. Hay jugadores que lo han hecho bastante bien, sobre todo Sebastián Soto, que creo que es el que sale más reforzado de cara al futuro para dar el salto a la selección absoluta a medio plazo, pero la verdad es que Estados Unidos, pues al final el emparejamiento nunca le ayudó. Ecuador te podía engañar porque es un equipo que ha venido de menos a más en este Mundial hasta llegar a las semifinales, después de haber sido campeón de América, como decías, y yo la verdad es que esperaba la eliminación contra Francia. De hecho, me sorprendió mucho esa remontada en la segunda parte frente a los Bleus. De todas formas, además de Sebastián Soto, hay algunos nombres que han estado muy bien, además de los puntuales que no han destacado nada bien en todo el torneo, pero junto a Soto quizá remarcaría el torneo de Ulises Llanes y de Craig Gloster como algunos de los jugadores de los que quizá no se esperaba que sobresalieran a este nivel. Y un dato curioso también es que Christian Pulisic, Tyler Adams y Josh Sargent, como dijimos antes, podrían haber jugado este torneo porque pertenecen a las generaciones posteriores a las de 1999, que es el año límite para participar en esta edición. Sí, pero bueno, Pulisic ya hace más de 2 años que está con la selección absoluta, con lo cual creo que ya estaba totalmente descartado. Sí se podría haber visto a Sargent por allí, pero ya hemos explicado antes los motivos que daba Greg Berhalter y creo que está bien para darle salida a otros jugadores. Sí me ha faltado quizás un poquito más de liderazgo por parte de Tim Weah, porque es un jugador que está ya muy curtido en Europa y aunque no se ha escondido del todo, creo que no ha dado el nivel que requiere un Mundial Sub-20 que cada vez es más profesional. Sí, yo lo he visto muy, muy ausente durante todo el torneo. En el partido contra Francia quizás es su mejor partido y aún así no destacó muchísimo. Sí. Si tuvieras que darle una nota sobre 10 al equipo y otra al seleccionador, ¿cuál sería? Al equipo un 5,5 y al seleccionador pues un 6 o un 7 porque tampoco sé hasta qué punto se le ha negado tener a más jugadores o hasta qué punto ha estado en sus manos prescindir de jugadores como Sargent. Pues yo, fíjate, voy al revés. Yo le pondría un 6 o un 7 al equipo y un 4 a Tap Ramos, porque ciertas decisiones han quizá evitado que Estados Unidos no haya avanzado un poco más o no haya competido de la mejor forma. Quizá una de ellas, por ejemplo, no haber quitado a Tim Weah en su momento para darle entrada a Ulises Llanes, también a Conrad de la Fuente, cuando a partir del partido contra Francia Tim Weah parece que está mejor, sacarlo a él y meter a Uli Llanes. También eso de tener a Mackenzie en el banquillo para dar más presencia en el once titular a Keita, son cosas que para mí es lo que hace que le ponga tan baja nota.
Sí, pero también da la sensación de que no es la mejor generación que ha llevado a Estados Unidos a un mundial, con lo cual para mí queda todo muy condicionado y además ha habido rivales muy potentes en su camino. De hecho, Ucrania es semifinalista, se lo encontró en el primer partido y se ha visto que es un equipo terriblemente sólido, muy difícil de meter mano y así prácticamente cada vez el Mundial Sub-20 es mucho más difícil y se necesita un salto de calidad mucho más notable. Y entrando en terreno de copas, de torneos coperos de clubes, hay que decir que la semana pasada se jugaron los partidos de segunda ronda del campeonato canadiense y que esta semana se juegan los partidos de vuelta. Entre ellos, el Edmonton de Ramón Soria va a tener que darle la vuelta al 3-1 que le metió York 9 si quiere estar en la siguiente ronda. Está en bastante mal momento el Edmonton de Ramón Soria, porque lleva 5 partidos sin ganar, sumando la Premier League y el campeonato canadiense desde el 5 de mayo, y además su situación en la liga es bastante complicada. Están ahora mismo sextos de 7 equipos que participan, con lo cual se aleja el sueño de conseguir el título que nos comentaba Soria. Veremos qué tal le va y cómo terminan el resto de eliminatorias, que están bastante igualadas en el resto de cruces. Y también hay que estar pendientes esta semana de la tercera ronda de la Open Cup estadounidense. Ya hablamos la semana pasada de los cruces que habrá en esta ronda, en la que ya entran equipos de la Major League Soccer, y quiero detenerme aquí un momento porque quiero ver cómo afronta New York City esta semana su partido contra North Carolina, porque tiene muchas bajas por lesión o por compromisos internacionales de algunos de sus jugadores, y Torrent no va a poder contar esta semana con Son Johnson, Sanz, Chanot, Cayens, Sweat, Matarrita, Joe Scally creo que tampoco, Alex Ring se lesionó ayer, Jesús Medina tampoco estará, Ofori. Tiene un serio problema de Domènec Torrent ahora mismo, porque a todas esas bajas hay que sumarle el hecho de que en la Open Cup no sé si solo se puede jugar con 4 extranjeros en el 11 o solo 4 extranjeros en la convocatoria, que en cualquiera de los dos casos es una complicación tremenda para New York City y seguramente vayan a tener que echar mano de los equipos de la academia para jugar este partido. No, incluso podrían tirar de nosotros. ¿Tú estás bien para este partido? Pues muy en forma no estoy, la verdad. Nada. No, pues es un partido en el que se va a ver a jugadores que ya tuvieron algunos minutos contra Cincinnati. El caso de Keaton Parks, uno de los grandes ausentes en la primera mitad del año, ya empieza a tener un poco más de recorrido. Vamos a ver también a Justin Hack, que debutó con la camiseta Citizen el pasado miércoles. JP Torres también va a estar por allí. Con lo cual es un buen momento para ver caras nuevas y sobre todo para Domènec Torrent va a ser un banco de pruebas muy interesante. Bueno, y para ir terminando, vamos a repasar lo que ha dado de sí el mercado de fichajes. Tenemos varias cositas y la primera de ellas el fichaje de Omar González por Toronto, que al final sí ha podido cerrar la incorporación de un defensa después de ser una de sus líneas más débiles en este inicio de temporada. Llega procedente del Atlas mexicano, el futbolista, que ahora mismo está concentrado con Estados Unidos para la Copa Oro y que seguramente vaya a ser muy importante para Greg Vanney a partir del mes de julio. Sí, hay que estar muy pendientes también hasta qué punto avanza Estados Unidos dentro del torneo. Todo indica que puede llegar hasta la final a pesar de los problemas, porque en esta Copa Oro hay una novedad y es que después de la fase de grupos no se puede hacer cambios en las convocatorias, que era algo bastante habitual en años anteriores, con lo cual González va a estar prácticamente ausente todo un mes, se puede perder 2-3 partidos con Toronto y es una pieza que necesitaba muchísimo el equipo de Greg Vanney. De hecho, en este último partido contra Kansas City cometieron 2 penaltis sobre los jugadores de Vermes, con lo cual se necesita un poquito de solidez y creo que González, con toda su veteranía, se lo puede aportar con bastante facilidad. Y también se ha hecho oficial esta semana el traspaso de André Horta al Sporting de Braga. No ha funcionado nada bien el portugués en Los Ángeles Fútbol Club, nunca convenció a Bob Bradley para que le hiciera hueco en el centro del campo y la verdad que es un rotundo fracaso su paso por la MLS. Costó más de 5 millones sacarlo del Benfica el verano pasado y ahora regresa a Portugal por menos de 3 kilos. Y no es un entrenador, Bob Bradley, que le guste crucificar en público a sus jugadores, pero sí ha habido ruedas de prensa en las que decía que demandaba mucho más de Horta, que necesitaba mucho más en el centro del campo y creo que el mensaje definitivo ya llegó cuando hace 2 meses aproximadamente empezamos a ver a Latif Blessing reconvertido de extremo en interior en el centro del campo, con lo cual la salida de Horta era un paso, porque además un paso necesario porque ocupaba plazas de jugador franquicia y Los Ángeles puede reforzarse todavía mejor en el próximo mercado. Claro, yo lo que quiero ver ahora es qué hace Los Ángeles con ese cupo de juego franquicia que les queda libre, porque sin Horta han arrasado en esta primera parte de la temporada y si deciden fichar a alguien top para cualquiera de sus posiciones, pues igual puede ser todavía más superior en la conferencia bueno, y en toda la liga. Sí, ya puede ser el camino definitivo hacia el título. Depende de cómo tengan las arcas, pero pueden afrontar un fichaje de muchísimas garantías ahora mismo. Y
creo que peña muy bien el mercado, la vicepresidencia deportiva de Los Ángeles Fútbol Club, con lo cual podemos esperar muy alto nivel. Y también tenemos el rumor de Suárez a Miami. Esta semana se ha fraguado ese run de su posible llegada al equipo de David Beckham la temporada que viene, y a mí la verdad me suena mucho más a humo que algo que se pueda dar con más solidez. Sí, incluso suena a deseo dentro del entorno barcelonista después de cómo ha terminado Suárez la temporada con esa lesión en Liverpool, no estando en la final de la Copa del Rey. Ahora mismo tiene a la afición y al entorno periodístico un poco en contra, y como cuadra todo, cuadra la edad de Suárez, cuadra la llegada de Miami a la MLS, pues parece un rumor bastante sólido, pero de hecho no hay ninguna fuente que diga cómo son los detalles concretos de esa presunta oferta que David Beckham le ha hecho llegar al uruguayo. El tema también está en que Miami no empieza a competir hasta marzo de 2020. Entonces, ¿qué pasaría con Suárez? ¿Se queda 6 meses sin jugar? ¿Se va cedido a algún equipo? ¿Se incorpora el verano que viene? ¿Son cosas que quedan en el aire? Sí, de hecho, en algún medio de Barcelona se apuntaba a esa última posibilidad, a que se incorporara en el mercado, con Miami habiendo jugado ya los primeros 3 meses de competición. Pero como decimos, hasta el momento es todo humo, y ya lo decía Luis Sánchez en uno de los capítulos anteriores, se están manejando con muchísima tranquilidad. De hecho, David Beckham estuvo hace poco por Colombia dejándose querer, diciendo que quería contar con jugadores colombianos, pero no hay ningún nombre, más allá del de Héctor Moreno, que parece que es el único rumor que está cogiendo cuerpo, para saber quiénes van a ser los jugadores franquicias en este primer año de Miami. Lo que sí cobra más sentido es esa posible llegada de Ezequiel Barco a Nápoles, que ha salido informaciones esta semana que el equipo partenopeo pretende hacer una oferta a Atlanta United por el jugador argentino. El tema está en que, como nos contó Felipe Cárdenas la semana pasada, Atlanta United tendría que pagar un 30% de esa transferencia a Independiente si sucede antes de 2020. Después sería solo un 10%. Entonces es lo que a mí me genera esa duda de saber si Ezequiel Barco se incorporaría este verano al Nápoles o en invierno. No, implicaría además que el fichaje debería de estar en torno a los 30 millones de euros, batir un nuevo récord en la Major League Soccer, y también está muy condicionado al interés que ha tenido el Nápoles de forma recurrente en la última temporada por el Chucky Lozano, que lo hemos dicho antes, el Chucky Lozano estará ausente de la Copa Oro por lesión, con lo cual eso ha activado también en Italia el plan B, y han estado muy pendientes de Barco en el último Mundial Sub-20. Lo que pasa es que como Argentina no ha avanzado mucho, se ha quedado a mitad de camino, pues eso le puede haber afectado a su cotización de mercado. Veremos en qué queda todo esto. Y luego en el consultorio, además de la pregunta de Sargent que nos hizo Alberto Cristóbal y que respondimos antes, también nos llegó la pregunta de David San Macario y dice: ¿veis explicación a lo que ha hecho Minnesota con las ventas de Calvo y Romario? Vendes a 2 de tus mejores jugadores. ¿Qué opináis? A mí la verdad me sorprendió muchísimo, quizá más todavía la venta de Calvo a Chicago y no tanto la de Romario, pero aún así son 2 bajas que no han sentado nada bien a Minnesota, creo yo, y que se está viendo reflejado en la clasificación y en la forma de jugar del equipo y en los resultados, porque Minnesota está cayendo cada vez en la conferencia oeste y empieza un poco a peligrar esa presencia en playoff que la veíamos con mucha solidez a principio de temporada. Además han sido 2 circunstancias bastante distintas. El caso de Romario ha sido por cuestiones familiares, porque no podía reunirse su pareja y su hijo con él en Minnesota, con lo cual ha sido él el que ha pedido la cesión a Pachuca para estar en México, que allí sí puede estar con su familia. Y el caso de Calvo a mí me parece un error gravísimo de cálculo por parte de Adrian Heath. Uno de tus mejores jugadores lo expulsan y los pones públicamente en rueda de prensa diciendo que ha sido un estúpido por haber hecho eso, generas un mal ambiente, el jugador se enfada, luego no lo convocas y al final terminas forzando su salida. Adrian Heath tiene que tener claro que ahora mismo en Minnesota no se puede permitir prescindir de grandes jugadores, y en este caso Calvo era uno de sus mejores jugadores, de hecho era el capitán del equipo. Aún así todavía han dicho que van a fichar 1 o 2 jugadores en el mercado de verano, pero la verdad es que con lo bien que habían empezado tenían una situación ideal para hacer una muy buena temporada regular. Pues hasta aquí con el programa de esta semana, Agustín, a ver si se van aclarando estas situaciones de mercado en las próximas semanas y que tengas un buen inicio de la Copa Oro. Empezaremos este fin de semana con ganas y alegría y el himno de la CONCACAF. Pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Gracias a todos los oyentes también que nos escucháis cada semana. Estamos teniendo unas cifras buenísimas a nivel de escuchas y descargas en el podcast. Gracias de nuevo. Y recordad que para participar en el consultorio tenéis que escribirnos por Twitter con el hashtag consultorioSLS, dejando un comentario en nuestro perfil de iVoox. Y no os olvidéis tampoco de suscribiros al programa si aún no estáis suscritos, para que os lleguen las notificaciones de cada vez que se lanza un nuevo episodio. Gracias por escucharnos otra semana y volvemos el próximo martes. ¡Chao!